Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que habíamos visto anteriormente, ¿de acuerdo? ¿Me confirman si están viendo ya mi pantalla? Sí, ya se ve. Ya, listo. A ver, estábamos hablando de la transferencia de calor, ¿no es cierto? En definitiva, la transferencia... ¿Dónde está? Se me fue el lápiz. Deme un ratito, se me desapareció. Ya, a ver, en definitiva, la transferencia de calor se basa en calcular cuánto calor se transfiere, es decir, el flujo de calor por cada unidad de área. Entonces, esto es bastante importante, ¿no? Esto quiero que se enfoquen bastante bien en este sentido. ¿Por qué? Si es que nosotros tenemos, por ejemplo, un fluido que se encuentra albergado, digámoslo así, o separado del medio exterior a través de una pared, que es lo más típico, nos vamos a dar cuenta que como todo esto tiene fluido, o sea, toda esta zona que voy a pintar en amarillo sería de fluido, la transferencia de calor se da de esta manera, se da a lo largo de toda el área que tenga contacto con el fluido. No sé si es que me hago entender. Sí, profe. Ya, entonces en otras palabras, vendría a ser esta zona en la que está en contacto con el fluido, la zona que se da transferencia de calor. Entonces, como ustedes verán, esto va a ser una transferencia de calor, bueno, no sería superficial, sino por área, ¿no? O sea, voy a necesitar una área de contacto para que se dé esta transferencia de calor. Entonces, en ese sentido es lo que vamos a determinar este flujo de calor por cada unidad de área. Y hay que aclarar que el calor a lo largo de todo el área tiene que ser uniforme. Es decir, si nosotros le damos una numeración de esta forma, nosotros tendríamos que decir que el calor 1 tiene que ser igual al calor 2, perdón, flujo de calor 3 e igual al flujo de calor 4. Esto se cumple, esto se va a cumplir siempre. El flujo de calor es igual a lo largo de todo el área de transferencia. ¿Por qué es igual? Porque la temperatura a lo largo, o la distribución de temperatura a lo largo de toda esta superficie es igual, o sea, es la misma, ¿no? Por eso es lo que por eso es por lo que se puede afirmar este particular de aquí. Adicional a esto, adicional a esto, vimos que en sí, la transferencia de calor puede darse por algunos mecanismos y dependiente del mecanismo, vamos a tener la forma o la fórmula para calcular este flujo de calor a través de un área específica. Entonces habíamos visto la conducción, que era una transferencia de calor que se da debido al movimiento adyacente de las moléculas y cuya fórmula es igual a K, bueno, menos K por A, por delta T sobre delta X. La famosa ley de Fourier. Luego tenemos un tipo de transferencia de calor que se llama la convección, perdón. Y la convección no es nada más que, digámoslo así, una transferencia combinada de la conducción más del movimiento de un fluido. Y su fórmula, en cambio, era H por A por delta T. Y esta formulita es, en cambio, la famosa ley de enfriamiento de Newton. Y por último vamos a ver la transferencia de calor por radiación. Esta transferencia de calor se define como... ¿Cómo era la fórmula, chicos? A ver, háganme acuerdo. Háganme acuerdo, chicos. La de Stefan Boltzmann. Ya, correcto. La fórmula, ¿cómo sería la fórmula? eh, la constante de emisividad. ¿Qué digo? La emisividad, la Ya. constante, el área, el sólido, El área la, del sólido, ya, La correcto. temperatura. Y la diferencia de temperaturas elevado a la cuarta, ¿no? Esto acordaránse. Bueno, no me acuerdo si le pusimos como infinito, pero bueno, le vamos a poner de esta manera. Entonces, aquí es importante, en cambio, analizar o tomar en cuenta
que la radiación o la transferencia de calor por radiación no necesita un cuerpo intermedio como para que se dé esta transferencia, mientras que aquí sí. Es decir, si nosotros tenemos un cuerpo caliente, este cuerpo caliente, debido a su radiación, puede transmitir su calor. Mientras que en cambio en la conducción y convección siempre voy a necesitar un medio. ¿Ya? ¿A qué me refiero con medio? Eh, me refiero con, ¿cómo se llama esto? Ay, se me fue la palabra. Con un cuerpo por el cual se transfiera dicho calor. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ya, listo. A ver, denme un segundito, porfa, chicos, que se me... Ya, a ver, ya funciona. A ver, listo. Entonces, eso sería en cuanto a las transferencias de calor. A ver, entiéndanme bien esto, y esto es algo importante que sí quiero que analicemos, ¿ya? Si bien es cierto, esto es, digámoslo así, entre comillas, toda la teoría que necesitamos conocer para poder entender lo que vamos a ver hoy, que son los intercambiadores de calor. Pero, ¿cuál es la función? O sea, ¿por qué estamos viendo esto? El objetivo de esto. El objetivo de ver las tipologías de transferencia de calor es porque a través de estas tres fórmulas que les he mencionado, vamos a poder determinar el flujo de calor que nosotros estamos transfiriendo de un cuerpo a otro o de un punto 1 a un punto 2. Entonces, estas fórmulas me sirven para determinar el flujo de calor o la transferencia de calor. Ahora, el tema que vamos a ver el día de hoy va a ser, en cambio, intercambiadores de calor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es esto de los intercambiadores de calor? Los intercambiadores de calor son, en cambio, los instrumentos por los cuales una sustancia transfiere su calor hacia otra. Es decir, si nosotros aquí, por ejemplo, tenemos un fluido 1 que se encuentra a una temperatura 1 y al otro extremo tenemos un fluido 2 que se encuentra a una temperatura 2, la transferencia de calor va a ser, digámoslo así, este 1 sería mayor a T2. El instrumento en el cual nosotros le ponemos en contacto a estos fluidos, a estos dos, para que se dé esta transferencia de calor. Es decir, el objetivo de estos intercambiadores de calor es justamente este Q de aquí. Este dispositivo se conoce como intercambiador, ¿de acuerdo? Eso hay que quedar claro. Entonces vamos a ver la partecita de teoría de esto, ¿de acuerdo? A ver, les voy a poner en la presentación. Esta presentación se encuentra en su aula virtual, entonces la pueden seguir. A ver, esto ya hablamos. A ver, acá creo que está. Sí, a ver. Entonces, ¿qué es un intercambiador de calor? Los intercambiadores de calor no son nada más, como les decía, dispositivos diseñados para transferir calor entre dos fluidos o entre la superficie de un sólido y un fluido, que también puede pasar el caso, ¿no? Entonces, este es el concepto en sí de intercambiador de calor. Ahora, no es que existe un solo tipo de intercambiador de calor, existen de hecho en la industria algunos tipos. Y dentro de estos vamos a hacer la clasificación general de dichos intercambiadores de calor. Entonces, ay, perdón, denme un segundo. A ver, vamos a hacer la clasificación de acuerdo a un criterio, digámoslo así, que sería el grado de contacto que tienen los fluidos. O, en otras palabras, si es que se ponen o no se ponen en contacto los fluidos. Y aquí quiero ser claro en un tipo de casos, digámoslo así. A ver, de acuerdo a esta clasificación que vamos a ver, ya. A ver, de acuerdo a esta clasificación que se basa en el contacto entre los fluidos, nosotros vamos a ver lo siguiente. Vamos a tener intercambiadores de calor que se conocen como directos
o intercambiadores de calor que se conocen como indirectos. ¿Cuáles creen que son los intercambiadores de calor directos? A ver, chicos, ¿cuál creen que son los intercambiadores de calor directos? Tal vez los que se encuentran entre las dos sustancias, o sea, como nos dice Sí, ejemplos. e- exactamente. Van a ser intercambiadores de calor donde yo le pongo en contacto directo a los dos fluidos. Entonces, bueno, más adelantito les explico esto. A ver, en otras palabras, yo voy a alimentar un fluido A que va a estar más caliente que un fluido B. O bueno, depende del caso, ¿no? Pero vamos a hacerle que esté más caliente. Entonces, si T1 es más caliente que 2, qué es lo que va a suceder? Aquí adentro se van a poner en contacto los dos, A y B. Y debido a esta transferencia de calor o debido a este diferencial de temperaturas, vamos a tener una transferencia de calor y vamos a tener una mezcla del fluido A más B a una nueva temperatura que sería 3. ¿Sí me entienden esta parte, chicos? Sí, ¿Sí? profe. Sí. Ahora, obviamente los intercambiadores de calor indirectos van a ser los que no se ponen en contacto. Entonces aquí hay que pensarle cómo no se van a poner en contacto. Y aquí es donde aparece también los tipos de transferencia de calor. Un intercambiador de calor indirecto sería aquel en el cual le ponemos en contacto a un fluido a través de una tubería con otro fluido que se encuentra en otra tubería. Por lo general se representa así, pero el intercambiador de calor más común es el de tubo concéntrico o doble tubo que se conoce. Entonces, es de esto. Entonces, por un lado circula un fluido y por la carcasa o por el otro tubo circula el otro fluido. Entonces, estamos poniendo en contacto. ¿Por qué les mencionaba que aquí vamos a ver por qué es importante los tipos de transferencia de calor? Porque fíjense, nosotros aquí vamos a tener el movimiento de un fluido. El rato que hay un movimiento ya tenemos convección. Ahora, por convección, este fluido va a transferir su calor primero hacia la placa, es decir, hacia el material por el cual se está transportando. Y luego, debido a la conducción que existe en la placa y al movimiento del otro fluido en el otro lado del tubo, vamos a tener otra convección. Entonces, ahí vamos a ver cómo se da esa transferencia de calor que tanto hablábamos cuando teníamos el movimiento de dicho fluido. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Queda claro? Sí, profe. Ya, Yo tengo una duda, Inge. claro, dígame. En los intercambiadores directos, ¿se da por hecho que siempre se mezclan las dos sustancias? Sí, prácticamente sí. Ya te voy, de hecho, a explicar un ejemplo para que le vean. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra cosa, chicos? Profe, disculpe, en los intercambiadores de calor indirecto dijo que era por convección. No, perdón. O sea, aquí hay que analizar qué tenemos. Yo les decía que aquí hay convección, conducción, convección. O sea, hay convección por el movimiento del fluido interno, hay conducción y después afuera también hay nuevamente convección. Por eso les decía. Ya, profe. Ya, bueno, espero que esto me vayan a entender después cuando hagamos ejercicios, porque vamos a hacer un ejercicio bastante completo, entonces ahí le van a ver todo esto. Listo. Entonces, esos serían los tipos de transferencia perdón, los tipos de intercambiadores de calor que tendríamos. Pero esto es lo que quería que vean. Fíjense, este es un típico caso de un intercambiador de calor que se llama de tubo carcasa. En este tipo de intercambiadores, como les decía, no entran en contacto directo los fluidos, solamente, digámoslo así, entre sólido y fluido. Entonces, de hecho, miren, aquí está justo lo que les decía.
El calor se transmite por convección y conducción a través de la pared separadora, lo que les explicaba literal. Ahora, en esta parte de la derecha, ustedes van a ver un sistema de enfriamiento de agua, ¿ya? Este sistema de enfriamiento de agua, o esto es una torre de enfriamiento, déjenme ver de eso, de hecho. Bueno, no sé si han visto en las películas, específicamente en las películas que aparecen las famosas centrales eléctricas, las nucleares. ¿Se han visto? Sí, Que profe. aparece esta torre aquí. Sí, profe. Claro, sí, sí. Ya, estas son torres de enfriamiento de agua. Como el reactor nuclear tiene que estar frío para que no exista un problema, obviamente yo tengo que enfriar al reactor continuamente. Entonces, como se enfría continuamente el reactor, necesita un sistema de enfriamiento continuo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Nosotros hacemos ingresar, o bueno, aquí se ve mejor. Ya, nosotros hacemos ingresar agua caliente y se distribuye a través de estos aspersores que ustedes ven aquí. Entonces, aquí hay un relleno, por lo general suelen ser placas. Entonces, esta agua se distribuye en este relleno y yo por la parte de abajo, en cambio, inyecto aire con venteroles, es decir, con sopladores. Entonces, el aire viene por la parte de abajo, por su diferencia de densidades, el aire va a subir, el agua va a bajar, se ponen en contacto en esta zona de relleno que se llama, y el agua transfiere, perdón, claro, el agua que está caliente, el agua transfiere su calor hacia el aire, ¿ya? Y el aire sale por la parte de acá arriba y el agua ya más fría va a esta parte de acá abajo. Respondo a tu pregunta. ¿Siempre se ponen en contacto? Sí, porque verán, a pesar de que no es muy caliente el agua que entra aquí, estamos hablando de unos 50, 60 Celsius, debido a las condiciones de operación, una cierta cantidad de esta agua se evapora. Esa cierta cantidad de agua que se evapora sale por la parte de arriba por la parte de arriba con el aire. Este aire entonces sale con una mayor humedad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros ingresamos unos 10 kilogramos por segundo aquí de agua caliente, en esta zona de acá de agua refrigerada vamos a encontrar un 9.5, 9.6 kilogramos por segundo de agua fría. La diferencia, ese 0.4, va a ser el agua que se incorpora al aire. Entonces, respondiendo a tu pregunta, casi siempre, o por no decir siempre, sí vamos a tener el mezclado de las sustancias. De hecho, vamos a tener un cierto arrastre de una sustancia en la otra. Entonces, ahí es necesario poner compensación de agua para mantener el flujo. No sé si es que les dice entender bien ahí. O sea, si es que quedó claro. Sí, profe. Ya. Bueno, aquí pueden ver otras fotos, ¿no? Estos igual son enfriadores de agua. Aquí están los ventiladores del aire y estas son las tuberías de agua. Algo muy común también es una torre de platos. No sé si han visto en algún momento dado, se le pone diferentes platos agujerados, el agua llega por la parte de acá arriba, se le hace bajar. Como los platos, entre plato y plato existe una corriente de aire y ya se va enfriando el agua que nosotros tenemos. Este también es un típico caso y es mucho más sencillo, ¿no? ¿Alguna inquietud que tengan, chicos? Chicos. Profe, aquí no se da la cavitación en el reactor. En el reactor. Es que no es un Ajá, reactor en sí. o bueno, pues, Verás, a ver, nuevamente vámonos a esta foto.
no vas a tener cavitación de la bomba, te refieres tú. ¿Por qué? Toma en cuenta que aquí tenemos agua fría. Esto es agua fría. Entonces, la bomba va a extraer agua fría y esta bomba es la que impulsa. Entonces, no es que estás recogiendo agua caliente. El impulso con el que arroja y lleva, ahí utiliza también una bomba, pero por lo general ese tipo de bombas lo que hace, se compra ese tipo de bombas para trabajar justamente con agua saturada, es un tipo especial de bombas. O de acuerdo a las condiciones puedo trabajar hasta el límite de la presión de saturación y con eso no le hago cavitar a la bomba. Ahí sí creo que queda claro. Sí, profe, gracias. Ya, listo. Profe, y Dígame. ahí una pregunta. En los, en el tubito que nos puso hace un momento, ahí no importa si va, o sea, si va en la misma dirección o en direcciones contrarias, o tiene que ir específicamente en la misma dirección los dos ¿En, fluidos, en o este de sea, el aquí o caliente en y los este de dos acá? fríos. A ver, ¿en este o en esta foto de aquí? No se me proyecta, pero eran tres rectángulos. Lo que Creo nos que era en mostró el hace un- refrigerante, profe. En el refrigerante, creo. En este. Bueno, Es ¿saben que qué? nos dijo que pasaba el agua y de ahí, Ya, listo, de no la hay problema. temperatura del Ya agua te se iba a hacer. explico eso con lo que viene, ¿ya? Con lo que viene más adelante te explico. A ver, me cambié de hoja, perdón. Esto sería la clasificación de los intercambiadores de calor en función al contacto entre los fluidos. Ahora, otra clasificación de los intercambiadores de calor va a ser hablando específicamente de los intercambiadores de calor de contacto indirecto. ¿Por qué son importantes estos intercambiadores de contacto indirecto? Porque son los más utilizados. Si bien es cierto, estábamos hablando de un intercambiador de calor de contacto directo, esos son poco usados. ¿Por qué? Porque yo pierdo la esencia de los fluidos iniciales con los que estaba trabajando. ¿A qué me refiero? Justo lo que les expliqué. Si es que yo quisiera que el aire salga tal cual entró, en este tipo de intercambiadores de calor de contacto directo, este de acá arribita, no lo voy a conseguir, este de aquí, no lo voy a conseguir porque el agua ya se incorpora al aire que le hice pasar y eso es porque están en contacto. Entonces, en la mayoría de casos, en la mayoría de procesos no nos interesa eso. Por eso los de contacto indirecto son los más utilizados y vamos a hablar específicamente de estos. Una clasificación de los intercambiadores de calor de contacto indirecto son así: intercambiadores de calor de placas e intercambiadores de calor de tubos. Los intercambiadores de calor de placas son aquellos en los que la superficie de separación entre los fluidos es una pared plana. Son relativamente nuevos o recientes, ¿no? Pero sus ventajas respecto a los clásicos multitubulares están desplazando a estos en la mayoría de aplicaciones. A ver, primero les voy a mostrar un intercambiador de calor de placas. Ya, este es un intercambiador de calor de placas, chicos. Entonces, como ustedes ven, tenemos separado el fluido frío del fluido caliente a través de estas placas, ¿ya? Es decir, de una pared plana. Aquí la transferencia de calor, obviamente, como tiene más área, va a ser mayor. Entonces, ¿cuál es la ventaja de los intercambiadores de calor de placas? Que yo puedo trabajar con un flujo de intercambio de calor mayor que el de tubos. Y obviamente la eficiencia va a ser mayor también. Entonces, esa es una de las ventajas. Ahora, ¿cuál es digamos así, la desventaja? La desventaja es que yo necesito mucho más espacio. A ver, bueno, sí, mucho más espacio para la transferencia de calor, ¿no? A pesar de que estos equipos son pequeños, yo necesito mucho más espacio, o en otras palabras, el intercambio de calor depende del número de placas que yo le coloque, ¿ya? Ese es el intercambiador de calor de placas. Ahora, un intercambiador de calor de tubos o tubular.
En este caso, nosotros vamos a tener la transferencia de calor a través de tubos, como ustedes pueden ver aquí. Le hacemos circular al agua a través de varios tubos, perdón, no al agua, sino a un fluido que queremos intercambiar a través de tubos, y por el otro lado podemos colocar un fluido frío o un fluido caliente, dependiente de la necesidad. Entonces, ese es este intercambiador de tubos que dice. En ellos la separación entre los fluidos es siempre, en cambio, una pared de tubo cilíndrico, por cuyo interior circula uno de ellos, mientras que el otro hace por la parte exterior. ¿Sí queda claro la diferencia, chicos? Sí, sí, profe. Ya. Ahora, dentro de los intercambiadores de calor de tubo, el de tubo, tenemos una subclasificación. Vamos a tener los intercambiadores de calor de tubo cruzado o los intercambiadores de calor de tubo paralelo. Los de tubos cruzados, perdón, de flujos, no de tubos. Intercambiadores de calor de flujos cruzados y de flujos paralelos. Los intercambiadores de calor de flujos cruzados son aquellos cuando las corrientes de los dos fluidos forman un ángulo entre sí. Son los más utilizados para intercambios de calor entre un líquido y un gas. Tomarán en cuenta esto, ¿no? Ahora, los intercambiadores de calor de flujo paralelos son aquellos cuando las corrientes de ambos fluidos discurren en paralelas en la misma dirección. Atendiendo al sentido de circulación pueden ser. Vamos a ver otra clasificación. Pero primero expliquemos esto de los flujos cruzados y de los flujos paralelos. Entendamos que estamos hablando de intercambiadores de calor de tubos, ¿no? Entonces, dentro de los intercambiadores de calor de tubos, el más común es el intercambiador de calor de doble tubo. Simplemente es un tubo sobre otro tubo, ¿ya? O por dentro de otro tubo. Algo así sería el gráfico, ¿no? Entonces, por el un lado vamos a tener un fluido caliente y por el otro lado vamos a tener un fluido frío. Entonces, les voy a explicar en qué consiste el flujo cruzado y el flujo paralelo. Ya se me fue chueco, perdóname. A ver, el de acá arriba viene a ser el intercambiador de calor de flujo cruzado. ¿Por qué es cruzado? Porque la dirección de los fluidos forman un ángulo. Como ustedes ven aquí, el fluido frío entra de esta manera y mientras que el fluido caliente circula de esta manera. Forma un ángulo recto, de hecho. O bueno, también puede ser de otros ángulos, pero para la explicación, forma un ángulo recto entre los dos fluidos. Este vendría a ser el intercambiador de calor de tubo cruzado. En cambio, el intercambiador de calor de tubo en paralelo viene a representar esto. Los dos fluidos circulan en la misma dirección. Esa sería la diferencia. ¿Sí queda claro? Sí, Ya. Ahora, dentro de los intercambiadores de calor de flujo paralelo, ¿ya? De flujo paralelo, nosotros vamos a tener una subclasificación, ¿ya? Que va a ser dependiente de cómo le demos, de qué sentido adquiera la circulación del fluido en dicho intercambiador de calor. Y así nosotros podemos tener intercambiadores de calor en equicorriente e intercambiadores de calor en contracorriente. Entonces, nuevamente les explico esta parte. Ya, a ver, este sería mi fluido caliente. El rojo es del caliente, ¿no? Ya, nótese o aclárese que vamos a hablar de los intercambiadores de calor de flujo paralelo, ¿ya?
Entonces, nosotros tenemos dos opciones cuando se manejan los flujos paralelos. Puede ser que circulen en el mismo sentido. Esto se llamaría equicorriente. ¿Qué quiere decir? Que ambos circulen en la misma dirección. ¿Ya? Ahora, también puede ser, o van a seguir siendo paralelos aquellos que circulen, pero en dirección contraria. Entonces, por ejemplo, si es que el fluido va de izquierda a derecha, el fluido caliente va de izquierda a derecha, el fluido frío, en cambio, va a ir de derecha hacia izquierda. Tendríamos de esto. Este se conoce como fluido en contracorriente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Ya. ¿Tienen hasta aquí alguna inquietud? ¿Alguna inquietud? No, profe. Ya. A ver, vamos ahora a explicar algo que nos va a servir para más adelantito. Bueno, me voy a salir un momento. Pero sí están despiertos. Ahora sí necesito que estén pilas. Bueno, aquí están los gráficos que les estaba haciendo, ¿no? Ya. Necesito que estén bien pilas. Si están por ahí primero, si están despiertos. Sí, profe, sí, Sí, estamos. profe. Sí, profe. Verán que Sí, tienen profe. prueba hoy y despertaránse. Sí, profe. Estamos despiertos desde las 5, profe. Estudiando, espero que estudiando mi materia por lo menos. Claro, profe. Su O materia. están amanecidos. No, estudiando su materia, profe. Vaya, más les vale. Y ahora, pues, profe. A ver, entonces, a ver, hagamos una cosa, ¿ya? Como quiero que den bien la prueba de este parcial, vamos a dar clases hasta las 10. 10:15 también. Y de ahí les doy esa hora para que estudien, ¿de acuerdo? Ya, profe. Profe, Pero, voy a avanzar en la materia con algo muy importante para intercambios de calor o para intercambiadores de calor. Así que necesito que quede claro. Por favor, estarán atentos, ¿ya? De hecho, esto les voy a grabar, o bueno, les voy a poner en una presentación para que después lo puedan revisar. Profe, una preguntita. Dígame. ¿La clase de hoy día también entra para la prueba más tarde o no? No, no, esto no. Ah, bueno, Ya. gracias. A ver, les voy a explicar. Vuelvo a insistir, vamos a hablar de intercambiadores de calor, ¿no? Entonces, habíamos dicho que los intercambiadores de calor eran dispositivos que me ayudan justamente a generar un intercambio de calor entre dos fluidos. Entonces, una representación general de los intercambiadores de calor, cualquiera que sea el tipo, sería esto. Por un lado, entra un fluido caliente, de hecho, hagámosle con rojo. Le voy a poner así. Y por el otro lado vamos a tener un fluido frío. ¿Ya? Vuelvo a insistir, no importa el tipo de intercambiador que sea. Esta es una representación general. ¿Ya? Entonces, a ver, démosle nombres a cada una de las corrientes. Al fluido caliente llamémosle 1, a la salida del fluido caliente llamémosle 2, fluido frío 3, salida del fluido frío 4. Entonces nosotros tendríamos esto. En balance de energía, al menos conmigo, hemos visto que el calor que cede un cuerpo, que se pone en contacto con otro, si es que estamos hablando idealmente, tiene que ser igual el calor que se cede al que se absorbe, ¿sí o no? Eso siempre hemos dicho, ¿verdad?
Sí, profe. Ya. En otras palabras, el calor que cede el fluido caliente tiene que ser igual al calor que absorbe el fluido frío. En otras palabras, el calor que se transfiere de 1,2, le llamémosle esta corriente, tiene que ser igual al calor que se absorbe en la corriente 3,4. ¿Ya? Eso es claro. Esto ya hemos hablado varias veces. Ahora pensemos ya en un proceso real. Primero esta aclaración. Vamos a hablar de un proceso real. Entonces, igual, tenemos nuestro intercambiador de calor, fluido caliente. Acá vamos a tener nuestro fluido frío. Ya. A ver, aquí se llama 1, 2, 3 y 4. Ya. A ver, ¿qué es lo que sucede en la realidad? ¿Ya? O bueno, ¿qué es lo que puede suceder en la realidad? Nosotros ya sabemos ¿cómo se llama? Que el calor que cede el fluido caliente va a ser el que absorbe el fluido frío. Entonces, nosotros tenemos un flujo de calor hacia este lado de acá. Pero ¿qué es también lo que ocurre en la realidad? Si, por ejemplo, este intercambiador de calor no está bien aislado, es decir, no existe un aislamiento entre el intercambiador de calor y los alrededores, y tomando en cuenta que los alrededores también puede estar a una temperatura diferente del fluido caliente, nosotros vamos a ver que el fluido caliente también va a ceder una cierta cantidad de calor hacia afuera, hacia los alrededores. Este calor de aquí se le conoce como calor perdido o calor de pérdida, debido a que esto literalmente se está perdiendo. ¿Por qué se está perdiendo? Se pierde porque si mi propósito es calentar al fluido 3,4, este calor que se me va hacia los alrededores no se está aprovechando para ese efecto, para calentar al fluido frío. Entonces, por eso se les llama calor perdido o pérdidas de calor, ¿no? Entonces, fijémonos, ¿cómo quedaría nuestro balance de energía? A ver, anteriormente dijimos que aquí el calor de 1 a 2, perdón, el calor entre 1 y 2 tiene que ser igual al calor entre 3 y 4, ¿no es cierto? Este vendría a ser nuestro balance de energía, en otras palabras. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Si nosotros le hacemos que nuestro sistema sea este, aquí le hicimos que sea nuestro sistema este, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? El calor de 1 a 2 tiene que ser suficiente, o mejor dicho, va a ser igual al calor que absorbe 3 y 4 más el flujo de pérdida de calor. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Todos claros con esto? ¿Todos entienden esta partecita? Sí, profe. ¿Ya? Perfecto. Entonces, dentro de lo que es transferencia de calor, es importante analizar esto porque en función de cuánto calor yo estoy perdiendo aquí debido a las transferencias de calor que existen, yo puedo diseñar mi intercambiador de calor. Y eso es lo que vamos a ver más adelantito, el diseño de los intercambiadores de calor. ¿De acuerdo? Tomarán en cuenta la diferencia entre un proceso ideal y un proceso real. ¿Queda claro? Sí, y aquí es que usted nos había dicho del calor transferido, o sea, aquí explicaba eso de las Q, ¿verdad? Sí, les expliqué algunas veces de esto. Ya. Ahora verán, vamos a analizar qué es lo que sucede con las temperaturas de este intercambiador de calor. Háganle cuenta que nosotros vamos a dibujar al intercambiador de calor, pero lo vamos a dibujar en función de la temperatura. A ver, sería la temperatura versus el intercambiador de calor, en otras palabras. O en otras palabras, versus
cómo le decimos? La longitud que tiene nuestro intercambiador de calor o el área del intercambiador de calor. Esto vendría a ser el área. Tomando en cuenta que el área estamos hablando de una longitud, ¿no? A lo largo del tubo sería. No sé cómo ponerles. A ver, para que me entiendan. Hagámosle cuenta que esta es la longitud del tubo. Entonces aquí es L0 y aquí es 1. Este entonces sería L0 y L1. ¿Ya? A lo largo del intercambiador de calor. Entonces, si nosotros marcamos como L0 la entrada, nosotros aquí tendríamos las temperaturas a la entrada. Y acá nosotros tendríamos las temperaturas a la salida. ¿Sí? ¿Hasta ahí claros? Sí, profe. Ya, a ver. Entonces, aquí, ¿qué entradas nomás tenemos en este intercambiador de calor? Por este lado de aquí, ¿qué entradas tenemos? Solo del fluido 1. Solo del fluido 1, correcto. Entonces, aquí tendríamos el fluido 1. Digamos que está a esta temperatura. Entonces, aquí estaría nuestra T1. Ahora, mientras va circulando por el intercambiador de calor, ¿qué pasa con esta temperatura? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Entonces, disminuye hasta la salida donde tenemos T2. Entonces, esto va a ir algo así. Y llega a este punto que se llama T2. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Ya. Ahora, ¿qué sucede con el fluido en cambio frío? ¿Por dónde entra el fluido frío? ¿Por 0 o por 1? Por 1. Por Por uno, 1. pues. Por 1. Entonces estaría más o menos por aquí. Este sería nuestro T3. ¿Qué sucede con la temperatura de 3 a lo largo del intercambiador de calor hasta que sale por 4? Aumenta. Sí, va Aumenta. aumentando. Entonces esto vendría más o menos así. Ya. Entonces fíjense, toda esta zona de aquí, que le voy a marcar de hecho con amarillo, toda esta zona es la zona en la cual se realiza el intercambio de calor. Ese intercambio de calor se da entre el fluido más caliente al fluido más frío. ¿Ya? Todos claros, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya. Ahora imaginémonos que nuestro ejercicio no es en contracorriente, sino es en equicorriente. ¿Qué va a suceder con nuestro gráfico si es en cambio en equicorriente? Las líneas de temperatura van a ser iguales. Exactamente. Entonces tenemos lo mismo. Solo que la diferencia va a ser la dirección de las flechas. Ambas van a recorrer la misma dirección. O recorren en la misma dirección, sería así. ¿Todos entienden por qué? Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Ya, perfecto, Profe. me parece muy bien. Ahora, esto se llama los perfiles de temperatura dentro de un intercambiador de calor, ¿ya? Así se llaman, los perfiles de temperatura. Ahora analicemos primero, o bueno, ya vieron la diferencia entre tener un intercambiador en contracorriente y un intercambiador de calor en equicorriente, ¿ya? Lo que vamos a analizar este ratito es en cambio ver la diferencia entre un intercambiador de calor ideal y un intercambiador de calor real. A ver, para esta explicación quiero que estén bien pilas y aparte de eso que consideren una cosa. Si digamos que los dos fluidos tienen un CP no igual, sino parecido, en el proceso ideal, ¿cuál sería la temperatura máxima que puede alcanzar el fluido frío en el intercambiador de calor?
la Profe, del fluido caliente. Ya, La correcto. temperatura. Ya, pero ¿cuál sería entonces? T1, profe. T1. T1, correcto. Idealmente, escúchenme bien, todo lo que está en amarillo es idealmente. Idealmente, en un intercambiador de contracorriente, en contracorriente, perdón, la temperatura máxima que puede alcanzar el fluido frío va a ser la temperatura T1, que es la máxima con la que está entrando el intercambiador de calor. Entonces, en nuestro intercambiador de calor en contracorriente, idealmente T4 debería ser igual a T1. Esto se cumple siempre y cuando la efectividad del intercambiador de calor sea del 100%. Por eso se le llama ideal, es decir, todo se transfiere. Todo lo que se cede, se transfiere. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en los intercambiadores de calor no ideales? Simplemente esta temperatura es diferente a entre T1 y T4. O en otras palabras, en un intercambiador de calor real, T4 es diferente a T1 y esto se da porque existe esta brecha de aquí sería la pérdida de calor que nosotros tenemos. O en otras palabras, la energía no aprovechable. ¿Queda claro? ¿Queda claro, chicos? ¿puede repetir, por favor? Ya. A ver, idealmente, en un intercambiador de calor en contracorriente, la temperatura máxima que podríamos alcanzar sería máximo la temperatura con la que está entrando el fluido caliente. Entonces, se cumple con esto. Esto se cumple siempre y cuando la efectividad sea del 100%. Es decir, que todo el calor que se cede se absorba. ¿Ya? Esto en un intercambiador de calor en contracorriente. Ahora, acá, chicos, acá, en este intercambiador de calor, ¿cuál sería la temperatura máxima que puede alcanzar T3? Bueno, T3, claro, el fluido frío, T2. T2, correcto. Ahora, véanle, de acuerdo al gráfico, ¿cuál de los dos intercambiadores de calor va a ser más efectivo? ¿En contracorriente o en equicorriente? Es que se ven casi igual, pero creo que en X corriente. Fíjense en, En a contra de ver, corriente porque el frío va a poder llegar a una temperatura mayor que el X corriente. correcto, muy bien. Creo que era Vicky que me dijo, no estoy seguro, pero está bien. Sí. El que tiene mayor efectividad es el que está en contracorriente. ¿Por qué? Fíjense, en el contracorriente la temperatura máxima que alcanzamos va a ser T1, mientras que en el equicorriente la temperatura máxima va a ser T2. ¿Cuál es más alta? ¿T1 o T2? T1. 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 Entonces, ¿cuál T1. sería más efectivo? Este, porque alcanza una mayor temperatura. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ya? Esto es lo que les quería explicar. ¿Alguna inquietud que tengan? ¿Alguna inquietud? No, ¿Alguna profe. inquietud? Ya, No. ninguna. Entonces,
Nos vamos a quedar hasta ahí. Por favor, chicos, necesito que estudien para hoy tarde, ¿de acuerdo? Sí, profe. Bueno, profe, gracias. Ya. A ver, lo que sí